Muy buenas noches. Es para nosotros un placer poder nuevamente compartir con ustedes el tema de la semana. Dios o el Big Bang, el origen del universo. Su servidor y coordinador, José Ramón Álvarez Castillo, a nombre de Aletheia, la Red para la Libertad. Sin más preámbulo, comencemos. Miren, uno de los temas más discutidos, menos comprendidos y menos estudiados o menos estudiado es el tema sobre de dónde venimos. Saber de dónde venimos, de dónde procedemos, nos va a permitir a nosotros tener una caracterización real de cómo fuimos formados. ¿Por qué tenemos el cuerpo que tenemos? ¿Por qué las partes de nuestros cuerpos? Y a la vez también nos va a permitir a nosotros identificar dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde vamos. Esas son preguntas que nos hemos hecho a través de los tiempos y muchas personas no la han sabido responder, no han buscado la respuesta o no, las personas responsables de enseñar sobre este tema se han descuidado. Líderes, líderes religiosos, científicos, filósofos, han dado un punto de vista propio. En el día de hoy está la disyuntiva de hace siglos. Y la disyuntiva es de dónde venimos, cuál es el origen del universo. Pues miren, hay una batalla ideológica que no es científica, donde se ha dicho que la religión se encarga de la parte espiritual y la ciencia se encarga de la parte física material. Y me gustaría compartir con ustedes, perdonen que agarre mi chuletica, la definición que la Real Academia señala sobre qué es ciencia, la definición de ciencia. Y dice, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, es decir, la vista y el cerebro o la mente, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Esa última frase, comprobables experimentalmente, es el punto que define lo que es ciencia según esta definición y lo que no. Partiendo de esa premisa, de esa definición, todo lo que no puede ser comprobable por la observación, por el pensamiento positivo o por el tubo de ensayo, hablando de términos de la ciencia y de los estudios científicos, de laboratorio, lo que no puede ser pasado por allí, eso no puede ser considerado como ciencia. ¡Wow! Eso define lo que para el hombre del pasado y el hombre del siglo XXI es o no científico. Bueno, empezamos por allí. Según los científicos del siglo XX y del siglo XXI, hay una teoría predominante en ese mundo científico que señala que el universo, todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, incluidos nuestros cuerpos, proceden de el Big Bang. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Big Bang? Pareciera que fuera el edificio donde está el reloj de Inglaterra. Pero no nos estamos refiriendo a eso. Estamos refiriéndonos a una teoría que señala lo siguiente, y de una vez entramos a la teoría.
El Big Bang, perdonen la garganta, pero el aire me pega, lo leemos. Explica su origen partiendo de la base de que toda la energía, fíjese bien, estaba concentrada en un punto microscópico, más pequeño, incluso que un átomo. Y ustedes saben lo que es el tamaño de un átomo. Es algo que se tiene que ver por un, ¿cómo se dice? Con un microscopio. En un momento dado, ese punto microscópico, que es más pequeño que un átomo, en un momento dado colapsó, explotó, hizo una explosión y liberó toda la energía que estaba contenida en su interior. Ellos dicen que había energía, había luz, los rayos de luz y de energía. Esa explosión del interior de este pequeña partícula comenzó a expandirse y a estirarse. Al tiempo se enfriaron las partes que se expandieron y se crearon nuevos grupos que con el tiempo se convertirían en las primeras estrellas y las galaxias, dando así el origen al universo tal y como se conoce en la actualidad. Desde entonces ha estado expandiéndose de manera progresiva por las fuerzas de la gravedad. Lo explico con palabras sencillas. El Big Bang es una teoría que dice que todo el universo tan extraordinario e inimaginable en el cual existimos y nos movemos, tuvo como origen una mínima partícula microscópica. En ese tiempo no había ni espacio ni tiempo, y que producto de esa explosión del Big Bang comenzó a surgir o a funcionar, a activarse el tiempo, y con la expansión se abrió el espacio. Bueno, allí surgieron las estrellas, surgieron los asteroides, los planetas, toda la parte astral del universo, el Sol, la Luna, el planeta Tierra, Papi, comiste. incluyendo ¿Eh? incluyendo lo que eran las fuerzas de la gravedad. De esa manera, desde entonces ha estado expandiéndose, ampliándose, alejándose del un área de otra, es decir, las galaxias se separan una de otra y eh, cada una de esas estrellas se va separando y van explotando. Y lo que nosotros vemos, la luz que llega a la Tierra, no es más que la explosión de miles de años que ya la estrella dejó de existir. Estos expertos estiman que en este proceso que ha durado hasta el día de hoy, ya lleva, fíjense bien, 13.800 millones de años. ¡Wow! Está diciendo que el mundo tiene no menos de 13.800 millones de años. Yo no quiero levantar conclusiones hasta este momento, sino explicar la teoría. Lo que más me llamó la atención, no sé si queda claro, pero la síntesis es, había una partícula minúscula, no existía el universo, no existía tiempo, no existía espacio, pero ella estaba allí. Y de la noche a la mañana, todo lo que era, lo que es hoy el universo, estaba en esa partícula minúscula. Y cuando ella explota, se expande, libera la energía que tenía, la luz que tenía contenida, y fue formándose todo el universo
como hoy lo conocemos. Esa es la teoría humana y supuestamente científica del Big Bang, que es hay otras, pero esta es la más aceptada por los científicos en el día de hoy. A mí me llamó la atención quién es su autor. Me quedé sorprendido. De acuerdo a la información que ofrece la NASA, en 1900 la NASA es la empresa, la institución encargada de los viajes espaciales y de la investigación espacial de aquí en Estados Unidos. Bueno, la NASA informa que en 1927 un científico belga llamado Georges Lemaitre, quien también era un sacerdote católico, fue el primero en hablar del origen del universo como una expansión infinita con un pasado igualmente infinito. Noten, llama la atención que el fundador, el precursor, perdón, de esta teoría fue un sacerdote católico, una persona religiosa, una persona que debía defender y explicar lo que las Sagradas Escrituras señalan. Sigo en el segundo párrafo. Aproximadamente 2 años después, las observaciones del astrónomo estadounidense Edwin Hubble completaron la idea de la expansión continua del universo. Es decir, es un universo que explotó, se expande y se separan los átomos, las partículas, los objetos que están en el firmamento, en toda la expansión conocida. Según él, las galaxias seguían alejándose y cuanto más lejos, más rápido se movían. Por supuesto, la explicación era que en la medida en que se expandía y se alejaban, se iban enfriando, esa energía se iba enfriando, hasta que llegaron a un punto de un 99% de un equilibrio, que es el equilibrio que hemos pasado estos últimos siglos, que van a explicar cuál es el comportamiento del universo y por supuesto el comportamiento del planeta Tierra, que posteriormente habla de cómo pudo ser la evolución y la creación, la evolución del, del, del ser humano, de las plantas, de los animales y todo lo que contiene este planeta. Por su contribución, en este caso la de Edwin Hubble, el telescopio espacial Hubble de la NASA, que viaja en el espacio desde 1990, fue denominado con el apellido del investigador estadounidense. Las observaciones de este equipo, fíjense, del telescopio, han generado impresionantes imágenes de estrellas, galaxias y otros objetos astronómicos de hasta 13.4 mil millones de años luz de distancia de la Tierra. Esta es la teoría del Big Bang. Estos son los dos principales proponentes. Previo a ellos están Albert Einstein, pero no lo mencionamos porque no fue quien identificó, quien señaló la teoría tal como la lo presentaron estos autores. Ahora, aquí tenemos un punto de la supuesta verdad, pero hay algo aquí que a mí no me cae, no me, no termina no termino de entenderla. Ustedes se pueden preguntar por qué. Bueno, yo dije una definición de ciencia, la tengo acá. Dije que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurado. Eso lo hizo muy bien Georges Lemaitre. Sistemáticamente estructurado y los que se deducen principios y leyes generales. Él produjo principios y leyes generales con capacidad predictiva. Pero la última frase que dice, y comprobables experimentalmente, allí se cae.
aquí se cae su teoría. Y cualquier teoría de las ciencias modernas sobre el origen del universo no tiene un asidero comprobado. Entonces, durante cientos de años nos han dicho que la ciencia tiene la verdad, que la ciencia tiene el saber científico, pero resulta que la ciencia moderna no ha llegado por sí o por cuenta propia a lo que es el origen de los orígenes, porque alguien le llegó y le preguntó a ellos, está bien, vamos a asumir, vamos a suponer que había esa partícula microscópica que explotó y se formó el universo. La pregunta es, si eso existía, ¿de dónde procede esa partícula? ¿De dónde apareció esa partícula primera en el espacio y en el tiempo? ¿O sin espacio y sin tiempo? ¿Saben? Los científicos no tienen respuesta. Ellos acumulan y dicen, bueno, en millones y millones y millones de años se fue formando esa partícula que después explotó y en millones y millones de años ha ido expandiéndose. El punto está que esos millones y millones de años no están comprobados. ¿De dónde surge la partícula? No está comprobada. Que realmente existía era una partícula, no está comprobado. No es ciencia, es una suposición de varios autores que la han escrito, la han pregonado en el tiempo y en el espacio, y al hombre se la han presentado a los estudiantes de la escuela, de secundaria, a nivel superior, y en nuestra sociedad moderna, nos las han vendido como la absoluta verdad. Y han aprovechado esa supuesta verdad para arremeter contra la otra posición, que es la posición bíblica, de la cual nosotros, o la cual nosotros sostenemos. Quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia sobre el origen del universo. Vengan conmigo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la creación. Y quiero comenzar esta segunda parte con una oración bíblica. En el Salmo 19:1, el salmista David nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, otra traducción dice, el firmamento, todo lo que podemos ver, proclama, anuncia, pronuncia la obra de sus manos. ¿Cuál obra? La obra de la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios como creador. Y la expansión proclama la obra de sus manos, proclama que Dios creó todo lo que existe. El universo es creación de Dios. Ahora, ¿cómo lo explicamos? La creación de Dios la tenemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2. La Biblia nos dice con claridad meridiana que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase o esa oración señala que el mundo tuvo un principio. Luego, lo que sigue, en los versículos que sigue, va explicando el autor cómo estaba la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios creó en un momento dado de la nada los cielos y la tierra. Esa es la explicación bíblica teológica en la cual nosotros creemos. Y tengo aquí la Biblia a la mano, como lo señala la imagen. En el primer día Dios creó la luz. Versículo 3 de Génesis 1. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Cuando Dios ve que aparece la luz, dice, Dios consideró que la luna era buena y la separó
la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la mañana y la noche del primer día. Luego dijo Dios en el segundo día, Dios creó la atmósfera y el firmamento. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Ahí lo vemos en esta imagen, miren, la separación de la luz del día y de la noche y la separación del firmamento en medio de las aguas. Y sucedió que Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están debajo de las aguas de las que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y a la parte de las aguas de abajo la llamó mar o agua. Y vino la noche y llegó la mañana y fue el segundo día. Tercer día, vamos rápido. Dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Es decir, separó en el tercer día el agua, los mares, los ríos, los lagos y dejó al descubierto toda la extensión de la tierra. Versículo 9, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y fue así. Y lo seco Dios lo llamó tierra, como lo reconocemos el día de hoy. Y al conjunto de agua lo llamó mar. Y Dios consideró que todo esto estaba chévere, palabras mías, estaba bueno. Luego dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas y den semillas, y árboles que den su fruto y su semilla, según su especie, y así sucedió, y comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árbol que dan su fruto con su semilla, todo según su especie. Esto fue en el tercer día. Aquí lo vemos, ¿verdad? Luego dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales a las estaciones de los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y Dios hizo los grandes astros, es decir, las estrellas, los satélites, la luna. Como dice aquí en el versículo 16, también hizo las estrellas. Dios colocó el firmamento. Está diciendo que no es producto de un Big Bang, de una explosión, sino que fue producto de su palabra creadora. Dios dijo, haya, y se hizo. Y separó las áreas del firmamento y creó todas las estrellas, los cometas, los asteroides, los planetas, las galaxias, de la cual la ciencia dice que tienen más de 13.000 y pico de millones de años. Dios dice, aquí la Biblia dice que fueron creados por Dios el cuarto día. En el quinto día, Dios crea las aves y los animales marinos. Ya había creado la atmósfera, el firmamento, la tierra seca, las plantas. Ahora el sol y las estrellas y la luna. Ahora va a crear las aves y los animales marinos. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En la imagen que tenemos. Dice, ah, me fui. Ok, dice en el versículo 20, y dijo Dios que broten de los seres vivientes de las aguas, que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó y Dios los grandes animales, los marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, todas las aves. Y Dios bendijo y dijo que esto estaba bueno. Sean fructíferos y multiplíquense, es decir, la raza o los animales, las aves y los animales marinos debían procrear y multiplicarse en el tiempo. Y vino la noche y llegó la mañana del quinto día. Ahora llegamos al sexto día.
En el sexto día Dios crea los animales terrestres y al hombre. Ya creó los animales acuáticos. Y dijo Dios en el 24 del 1 que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles. Fíjense, animales domésticos son los que pueden interactuar con el ser humano, con el hombre o con los seres humanos. También animales salvajes. Estos son los que están por el campo. Y por último, los animales, los reptiles, los que se arrastran según su especie. Y Dios consideró que esto también estaba bueno. Aquí está una explicación rápida, la digo para que no se me olvide. Cuando la gente ha preguntado qué fue primero, el huevo o la gallina, la respuesta bíblica es que primero fue la gallina. Dios creó a la gallina que produce los huevos. Llegamos a la última parte del sexto día. Y dijo Dios en el versículo 26, hagamos al ser humano ahora a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. ¿Cuándo fue la creación del hombre? En el sexto día, después que había hecho una creación completa. La corona de la creación, lo último que Dios creó en el sexto día fue a la raza humana. Y los bendijo y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, expandan, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a los reptiles. Y también le dijo, yo le doy la tierra, le doy las plantas para que coman. Todos los árboles es para que ustedes los disfruten, utilicen su semilla y doy la hierba verde como alimento. Versículo 1 del capítulo 2 termina diciendo, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Me encanta lo último de este pasaje. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Ahí está. No hay para más. Esa es la historia que nosotros predicamos, que nosotros proyectamos, que nosotros defendemos y en la cual nosotros creemos. Nosotros creemos que fuimos creados por Dios. No se les olvide. En segundo lugar, que fuimos creados por Dios y que Dios creó el universo de la nada a nada. Porque en el principio ya Dios existía. Dios es eterno. Ese es uno de sus atributos. Y Dios es todopoderoso. Y con el poder de su palabra, que después Juan, el evangelista Juan señala que Dios creó a través de la palabra y Juan dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero no confundirles. Pero el apóstol Juan nos declara en Juan capítulo 1, en el Nuevo Testamento, que Dios creó al mundo a través de la palabra y la palabra es Jesucristo. Es decir, a través de el Hijo, Dios creó al universo. La Trinidad Divina estaba allí en cada momento. El versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Algunos científicos han discutido y dicen que la Biblia, que Dios no puede, que el hombre ni el universo se pudo haber creado en 6 días, sino que hubo necesidad de que existieran millones y millones de años para que hubiese esa expansión y luego, por la evolución de Darwin y los que le siguieron a Darwin, por la generación espontánea
Las esporas se fueron convirtiendo en renacuajo, el renacuajo se fue convirtiendo en un animalito, se fue transformando en un mono y el mono se transformó en un hombre hasta que llegamos al ser humano del siglo XX, XXI. El tema está en que eso es historia, es historieta, es un cuento, pero es un cuento que no tiene demostración. Hemos estado asustados, los cristianos, por muchos años, con una teoría que no tiene basamento científico y nos atacan a nosotros y nos dicen, ustedes lo que tienen es religión. Bueno, ok, usted puede decir de nosotros lo que quiera, pero la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó el firmamento, Dios creó las estrellas, solo en 6 días. La diferencia entre la creación de los cielos, del sol y del hombre, ¿saben cuántos días son? 5 días. 5 días separan al hombre de la creación de los cielos y la tierra. ¿Qué le parece? ¿Y sabe qué tiempo separa al hombre de la creación de los animales, según la Biblia? Un día. O perdón, de los árboles, un día. Y de los animales no lo separa nada, sino minutos, porque fueron creados el mismo día. Ahí lo tenemos en la imagen que le estoy mostrando. En el día 1 creó la luz. 5 días después creó al hombre. En el día 2 la atmósfera y el firmamento. 4 días después creó al hombre. La tierra seca y las plantas surgen en el tercer día. 3 días después existe el hombre. Cuarto día, el sol, la luna y las estrellas aparecen. ¿Cuánto tiempo separa al hombre? 2 días. Las aves y los animales marinos, día 5. Día 6 aparece el hombre o la humanidad. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos un tiempo común. Pero ustedes les han dicho, y a mí me han dicho, y nos han atacado sobremanera diciendo, pero es que un momento, la geología, la ciencia, la astronomía demuestra que las rocas tienen miles y miles y millones de años. Esos fragmentos muestran que la Tierra es más antigua de lo que ustedes piensan. ¿Por qué dicen eso? Porque saben que hay una genealogía, hay una investigación o las investigaciones de algunos teólogos, las investigaciones de algunos estudiantes serios de las escrituras están mostrando que la creación en cuanto al tiempo debe cifrarse entre o centrarse entre 4.000 a 10.000 años de existencia. Es decir, para la Biblia, el ser humano y el universo no es tan viejo como lo presenta la supuesta ciencia del Big Bang. Repito, ya mostramos que el Big Bang no está comprobado. Es una teoría. Supuestamente venimos del Big Bang, pero ellos no han podido responder, los científicos. Ok, está bien. Esas partículas que estaban allí, que en esencia eran y conformaban el universo, ¿de dónde aparecieron? Nosotros tenemos respuesta. Nosotros decimos que todo el universo apareció de la nada, producto de la creación y de la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y fue hecho. Dios dijo, aparezcan, y apareció. Dios dijo, hagamos al hombre, e hizo al hombre, e hizo a la mujer. Todo lo que existe es obra de Dios. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión proclama las obras de sus manos. Yo quiero compartirles a ustedes, y con esto vamos resumiendo un poquito la lógica. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando Dios creó la luz, la atmósfera, el firmamento, la luna y las estrellas, por supuesto que ya la estrella brillaba, ya el sol calentaba. Cuando Dios crea los cielos y la tierra,
esas aguas tienen que moverse. Dios las separa y aparece lo seco, la tierra. Entonces usted se pregunta, fíjense, porque la lógica del día de hoy es, ¿cuánto tiempo tenía el hombre cuando fue creado? Dios nos creó un embrión que tenía que pasar por 9 meses mínimo para salir del vientre de quién. Dios creó un hombre ya hecho. Póngale edad a ese hombre promedio, edad cronológica. Ese hombre o ese ser humano mínimo tenía que tener, promedio, perdón, no mínimo, pero entre 15 o 35 años como promedio. ¿Por qué? Porque fue creado ya como un ser adulto y Eva fue creada como un ser adulto. No sé si me hago entender. Es decir, el ser humano que Dios creó, los creó adultos, no los creó por evolución, no fue que fue transformándose hasta llegar a tener el cuerpo que tiene. No, Dios lo creó con el cuerpo que tiene. Fíjense que la ciencia no ha logrado demostrar que nuestro cuerpo evolucionó, que nosotros tuvimos un rabo y lo ¿Eh? soltamos. No, para nada. No ha No, podido papi, no, y no puede. No ha podido y no puede. ¿Por qué no puede? ¿Ah? Porque no le dan las cuentas. Como no le dan las cuentas, por eso ha tenido que inventar que necesita millones y millones de años para explicar lo inexplicable. Bueno, ¿qué tenemos en este momento? ¿Qué quería yo señalar? Que cuando Dios creó los cielos y la tierra, al hombre y todo lo que hay, ya Dios creó árboles que producían frutos. No fue que germinó una semilla y se fue creando, transformando para que luego diera fruto. Dios creó árboles que daban fruto de la noche, de la mañana, así, en un instante. Eso explica que había no, la palabra, pero lo voy a explicar, es como que si creó árboles que ya tenían para otros pudieran ser, tenían tiempo que existían, pero no, no existían. El poder de Dios hizo que los árboles fueran adultos, que brotaran árboles adultos, que brotaran animales adultos, que brotaran permiso, peces adultos. permiso. Diga, Marta, pregunte, intervenga. Buenas tardes, buenas tardes. Pero antes de crear a Adán y Eva, él crea el paraíso, porque ya ahí él les dice a ellos que podían comer de cualquier árbol de aquello, menos que tocaran el árbol que le había dejado Dios, que ellos no debían de comer de ahí. Entonces, cuando Dios los pone a ellos, ya estaba toda una serie de árboles capaces de alimentarlos a ellos, me imagino. Claro, Marta, pero ven acá, no fue antes de crearlos a ellos. Mira, eh, quizás te saliste del momento. Dios Es crea que a mí los árboles. se me cae mucho el internet aquí. Ok, eso lo explicamos, que en el día quinto Dios creó las aves y los animales marinos. En el día Sí, sexto Dios creó a los animales terrestres. Es decir, ya existía planeta Tierra, Sol, Luna, astros, agua, tierra, animales y plantas, y por último crea al ser humano. sí, sí, es verdad, es verdad. Estamos hablando en el capítulo 1 del libro de Génesis. Sí, yo sé. En el capítulo 2, en el versículo 8, dice la Biblia, aquí está la explicación de lo que tú estás diciendo. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, pero Ya, posterior a la creación del hombre y la mujer. sí. Es posterior. Dios el Señor planta un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Es decir, después que lo creó, que creó y narra el capítulo 2 cómo creó a Eva de las costillas de Adán. Entonces dice que él creó, perdón, el paraíso y se lo dio a Adán
se lo alquiló sin cobrarle, pero en el contexto del día de hoy lo puso y le dijo, mira, esto es para que tú vivas aquí, para que tú seas el mayordomo, para que tú seas el capataz, para que tú seas el gerente, el manager, como se usa aquí en Estados Unidos. Pero acuérdate que el dueño de eso soy yo. Y entra la historia que tú estás mencionando, Marta. Dios lo que no sabía era una cosa, que después Ajá. de crear la mujer no pudo descansar más nunca. Él sabía todo, pero el libre albedrío, pero ese es otro tema de otro momento. Fíjense que Ya. hoy el énfasis que yo estoy dando no es en la creación del hombre. El énfasis que estoy dando es los días de la creación. Dios creó el universo, incluido el hombre, en 6 días. Y al séptimo día descansó de su obra. Los teólogos, los sacerdotes católicos, muchas religiones dicen y discuten. Teólogos que quieren ser también científicos dicen, ¿cómo interpretamos estos 6 días? ¿Interpretamos 6 días como días de 24 horas o lo interpretamos como 6 días con un tiempo infinito? Si usted dice que son 24 horas, resulta que en una semana, menos un día, Dios creó los cielos y la tierra. Les voy a ser honesto. La posición que yo sostengo es que fueron 6 días de 24 horas. Porque la Biblia deja claro que dice, y fue la tarde y la mañana del tal día, y fue la tarde y la noche del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Algunos argumentan, pero es que no existía el sol y no existían el sol para el día y la luna en la noche. Pero una vez que existe el sol y la luna, que en el cuarto día sigue diciendo la mañana y la tarde de tal y cual día. Aparentemente la Biblia señala que fuimos creados en un término de 6 días de 24 horas. Yo respeto quien tiene una posición distinta. Eso es innegable. No lo voy a discutir. Pero normalmente las personas que creen en ciclos mayores del tiempo de creación de esos días son personas que le están dando y abriendo la puerta a la teoría del Big Bang, a la teoría de la evolución, a la teoría del tiempo que necesita la ciencia para mostrar que el universo tiene miles miles de años más allá de lo que presenta la palabra de Dios. Ahí estamos separados. Pero entre la postura de la ciencia, que no es clara, que no es determinante, que no es producto de la evidencia científica que ellos sostienen, ellos nos atacan a nosotros por decir que nosotros tenemos una solamente religión. Pero yo les digo a ellos, está bien, vamos a suponer que yo lo que tengo es religión. Muéstrame tu verdad, pero no tienen una verdad que mostrar, lo que tienen es una hipótesis. ¿Ustedes saben lo que es una hipótesis? Una hipótesis es una argumentación que no tiene demostración todavía. El científico, déle el nombre que usted quiera, ningún científico ha logrado demostrar su teoría del Big Bang. Es una hipótesis, una teoría que no tiene demostración tangible, por lo tanto no es ciencia, es ideología. Y con esa ideología han venido bombardeando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a través de estos siglos. Es hora ya de ponerlos en su lugar. ¿Cómo no, Marta? Hable. Mire, pastor, aun cuando ellos no quieren reconocer la presencia de Dios, cuando aún la ciencia ya demostró que la humanidad depende de una sola pared, como que ese ADN de todos nosotros salimos de una sola pared. Y eso sí está demostrado científicamente. Bueno, es que ahí está el tema. El tema está en que la ciencia puede hablar lo que quiera hablar para negar la existencia de Dios.
No sé si queda claro para los que nos están viendo por YouTube y Marta que está con nosotros conectada. ¿Cuál es la propuesta de la ciencia moderna? La ciencia moderna parte del hecho de que Dios no existe. Y como Dios no existe, yo tengo que buscar la existencia de nuestro planeta, de nuestro universo, por la investigación pseudocientífica. Y resulta que las cuentas no nos dan. No hay, ellos no tienen una explicación completa que cubra todo lo que existe en el universo. Nosotros sí. A Sí. través de la fe, a través de la fe y de el respeto a las sagradas escrituras, nos pueden Amén. decir fundamentalistas, nos pueden decir fanáticos. Yo acepto los nombres y los epítetos o los sobrenombres que nos pongan, pero no me van a mover de la fe cristiana. Y espero que a ti tampoco te muevan de la fe cristiana. Y espero que este conversatorio te ayude a aclarar muchas de las dudas y no ten, ¿qué le quiero decir con esto? Hemos dicho, y es mi eslogan, así como fuimos creados debemos ser enseñados. Yo soy de los que digo que un pastor, un líder, un predicador, un educador cristiano, que se considera cristiano, que no enseña de dónde venimos, cómo fuimos creados, y le abre las puertas a hipótesis que no son bíblicas, deja de ser bíblico y deja de ser, en este caso, un exponente de la palabra inerrante de las Sagradas Escrituras. Repito, Amén. en sus manos está, en nuestras manos está que las nuevas generaciones, que las generaciones del siglo XXI, conozcan la verdad y la verdad es la que os va a hacer libres. Dios les bendiga.